En régimen de comisión general en diputados, autoridades del Ministerio de Ambiente y OCE asistieron a dar explicaciones por el proyecto Neptuno, ese que plantea tomar agua del Río de la Plata, en San José, potabilizarla e ingresarla al sistema. La iniciativa, aún no aprobada, fue presentada hace 2 años por un grupo de empresas privadas. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, manifestó que el sistema del río Santa Lucía está al límite y estresado, y ello significa un problema de seguridad pública por la enorme vulnerabilidad a la que estamos expuestos. La diputada del Frente Amplio convocante a esta instancia, Silvia Ibarguren, manifestó sus dudas con respecto al proyecto y dijo que el mismo no es suficiente y no cumple con el objetivo. Que en el lugar donde se va a tomar el agua bruta, que según estudios disponibles, presentados, tiene serios problemas de salinidad, como ya expresamos, y también de eutrofización. Y que además no se cuenta con estudios específicos de la variabilidad de la dinámica del estuario y la influencia del cambio climático sobre el mismo. Por lo que sabemos, le va a salir a los uruguayos casi 500 millones más caro que la alternativa privada que con la alternativa pública, que compromete la capacidad de inversión de OCE, dejando poco margen para otras inversiones, por ejemplo, para el resto del país, en mejoras de agua potable y saneamiento. Que vamos a pagar un canon fijo independientemente de cuánto se use la planta, que nos deja muchas dudas de cómo va a ser la dinámica de la operación pública y el mantenimiento privado. Para conocer más de cómo fue la convocatoria de ayer, recibimos en Otra Mañana a Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente. Amarilla, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer, un gusto estar con ustedes aquí. Amarilla, antes de pasar al detalle de cómo fue la sesión de ayer, conviene explicarle a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos del proyecto Neptuno o Arasatí, para que quede claro justamente el debate que está hoy por hoy arriba de la mesa. Bien, el tema es que Montevideo y el área metropolitana ha tenido en los últimos 30 años problemas serios porque tenemos una sola planta de tratamiento de agua que es Aguas Corrientes, tenemos una sola cuenca donde saca el agua que es el río Santa Lucía, y bueno, tenemos varias líneas de bombeo hacia Montevideo, la línea de aducción que de alguna manera tienen, bueno, ese vínculo entre Aguas Corrientes, que es donde se potabiliza el agua, y donde están las poblaciones, sobre todo el sur de Canelones y la ciudad de Montevideo. 1.800.000 personas dependen de esa única fuente de agua potable. Entonces, ha pasado, ayer recordábamos en la sesión, que ha habido eventos en el 2009, en el 2001, en el 2013, las algas de o falta de agua o agua con problemas, por esa única fuente, que realmente han puesto en jaque a más de la mitad del país. Hay que tomar una solución frente al tema de, bueno, ¿dónde sacamos más agua dulce para potabilizar, agua bruta para potabilizar, para tener de alguna manera un aumento del agua disponible para toda esta población, que se supone además que va a ir aumentando o va a ir mejorando su calidad de vida y utiliza más agua dulce? Uh-huh. Este año tuvimos, el 3 de enero creo que fue, un pico de consumo histórico, nunca en la historia, de 702.000 metros cúbicos en un día, ¿tá? Cuando la planta de Aguas Corrientes produce 640.000 metros cúbicos en un día, un déficit ahí de agua que no se claro. llegó a cubrir. Bueno, eso aparentemente va a ser cada vez más frecuente y seguramente está previsto que para el 2045 vamos a precisar un 10% más, un 20% más del agua que hoy se consume. Eso es mucha agua y realmente, ¿qué pasa si no hay agua? En una planta que además tiene cierta fragilidad porque está trabajando Aguas Corrientes 24 horas, 7 días a la semana. No para nunca. Hasta el máximo de su capacidad todo el día, siempre, todo el tiempo. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay un tema que evidentemente tenemos que ver cómo buscamos una alternativa. Había 2 opciones, y ya desde el año 70 hay 2 opciones. Una es represar aguas arriba de Santa Lucía, hacer una presa para cosechar más agua y tener ahí retenida un poco más de agua dulce. Esa es una opción, y se planteó un proyecto que era Casupá. ¿Ah? Esa es una opción. La otra opción era buscar una fuente alternativa, que se planteó, bueno, vamos a buscar una fuente alternativa, y también está planteado en el año 70, que es la posibilidad de sacar agua del Río de la Plata, de donde saca
la ciudad de Colonia, Juan Lacase, Buenos Aires, La Plata, varias ciudades argentinas, ¿no? Sacan de ese lugar. ¿Tá? Bueno, esa es la otra opción. Y ese proyecto de Arasati estaba en OCE, más que proyecto, esa idea de Arasati esa tesis de Arasati estaba en OCE, en la carpeta de OCE desde el año 70. Cuando llegamos a este gobierno, asume el gobierno con un compromiso preelectoral en la campaña de buscar una fuente alternativa de agua para Montevideo y Ciudad Metropolitana. A los pocos meses se presenta una propuesta de iniciativa privada. En realidad se presentan como 5 iniciativas privadas vinculadas a este tema, que era la iniciativa privada, era cuando hay una necesidad, buscar una iniciativa novedosa que agregue tecnología e ideas practicables para poder resolver esa necesidad. Bueno, se presenta por la 17.555 varias iniciativas privadas, una de ellas es estudiada, se estudian todas, pero una de ellas se ve con más fundamento, y es la que termina aprobando el directorio de OCE. El mecanismo es que el directorio de OCE aprueba la idea y se abre un periodo de estudio de prefactibilidad, para que de alguna manera también los privados que presentan la iniciativa presenten estudios, la factibilidad económica, la factibilidad técnica, más detalles sobre el proyecto, y ahí se genera un intercambio interesante entre OCE y un consorcio privado, y allí también lo vamos monitoreando junto con el Ministerio de Ambiente, OPP, la propia Presidencia de la República. Esto tuvimos una reunión con el propio Presidente de la República a los pocos días de asumir para ver este tema, y bueno, en realidad dijimos, bueno, está la presa de Casupá, es una opción, la toma de Río de la Plata es otra, no podemos encarar las dos obras a la vez. Ahí va. La pregunta era por qué se fue por este camino, no podemos... y no por el de Casupá, que fue una de las últimas cosas que había planteado el presidente Vázquez en su mandato. Exacto, que hay que decirlo, no había proyecto ejecutivo en Casupá. Era como esto, una idea con ciertos estudios, pero no era un proyecto ejecutivo que, bueno, mañana podemos empezar la obra. No, ni siquiera tenía estudio ambiental. Había presentado un informe resumen al Ministerio de Ambiente, pero no se había, es más, tenía varios cuestionamientos desde el punto de vista ambiental. Porque en el mundo, ustedes saben que represar agua en el mundo ya está de vuelta. De alguna manera, lo que se dice, bueno, represar agua ha supuesto en el mundo inundar tierra fértil, las zonas más fértiles, inundar también y eliminar mucha biodiversidad de las zonas costeras, de los montes, generalmente de ribera, que son, en este caso nuestro, un corredor importante de biodiversidad, y también tiene sus cuestionamientos ambientales. Y además estamos represando agua en la misma cuenca de Santa Lucía. Eso significa... O sea, no sería una fuente alternativa. Una represa hacia arriba, que capta agua, que manda el agua cuando hay falta abajo, se abre la compuerta y baja agua por toda la cuenca, que pasa por todos lugares donde hoy hay problemas de presión o de contaminación. Y después había que hacer, que no estaba previsto ni financiado, ni siquiera estaba, digamos, presupuestado, hay que ampliar aguas corrientes, porque si vamos a represar más agua y supuestamente a traer más volumen de agua, tenemos que, evidentemente, ampliar la planta potabilizadora de aguas corrientes y además tener otra línea de bombeo hacia Montevideo. Y si sumás esa ampliación más otra línea de bombeo, lo mismo iba a salir Casupá que esta otra alternativa que nosotros creemos que es estratégicamente más importante para hacer en primer lugar, que es una fuente alternativa al río Santa Lucía. Una fuente distinta, de agua distinta, que le baje presión además al Santa Lucía. En un promedio anual le vamos a bajar un 30% de presión al agua que sacamos de Santa Lucía, o sea que vamos a tener más reservas hoy en la represa de Santa Lucía porque vamos a extraer de otro sitio durante la mayor parte del año. O sea que lo de Casupá no es que esté descartado, sino que ante las dos opciones, la primera que deciden ir es por esta. Es por esta. Y esto, porque las dos no se pueden hacer a la vez. No se puede hacer. Y seguramente Casupá se encare una segunda fase y también tal vez redimensionándola a algo menor, digamos, de menor tamaño, para reservar agua, pero no en los volúmenes que se planteaba inicialmente. Bien, con respecto a esto, ¿cuáles son los mecanismos o la forma en la que el gobierno, OCE, Ambiente, OPP, la Presidencia de la República plantean llevar a la práctica y comenzar con esta iniciativa? Y bueno, la idea es, hoy estamos haciendo culminando los estudios, están culminando los estudios en OCE y en la Corporación para el Desarrollo, que ahí OCE le encargó a la Corporación
un estudio especial que es valor por dinero, que es un estudio que de alguna manera intenta ver de qué manera la forma de financiación y de pago de esa obra es la más redituable para el Estado uruguayo. A veces lo más barato hoy no es lo más barato en el tiempo, por diferentes razones, y por el mantenimiento, y por las garantías, y por, en definitiva, el riesgo que lo asume el Estado o los privados. Es una obra que el Estado va a pedir un préstamo, como era Casupá, y después lo contrata una empresa, pero se hace el Estado responsable de lo que pase, o es una obra que la empresa puede buscar financiación por su parte y venderle la obra en llave en mano al Estado, como también ha hecho el Estado en todos los gobiernos de todos los partidos. El tema del mantenimiento, el tema de la operación, ahí hay un tema con el sindicato 12 que ellos querían que la operación de la planta estuviera en manos de la empresa. En realidad hay un cuestionamiento por el tema del artículo 47 de la Constitución, esto bastante técnico, jurídico, medio aburrido, pero en realidad... Eso es el famoso referéndum del agua, por supuesto, que se hizo hace unos años. Que lo que vimos anoche y analizamos con los legisladores, que hay informes de catedráticos de Derecho Constitucional que avalan que el servicio de agua y potable y saneamiento, el 47 lo dice así, debe ser prestado directamente por personas públicas estatales. Intendencia, gobierno, ministerio, servicio descentralizado, ¿no? O sea, directamente por personas públicas estatales. Pero las actividades preparativas y las actividades accesorias y las actividades concomitantes al servicio público pueden ser operadas por privados. En realidad las plantas de saneamiento de Montevideo, de San José, de Salto y no creo que otro departamento, hoy las operan empresas privadas y fueron concesionadas en el gobierno anterior. En la Intendencia de Montevideo, solamente la planta de saneamiento de Montevideo la opera un privado. O sea, eso no vulnera la Constitución porque el servicio de saneamiento te lo da, te lo responde ante él. El contrato tuyo como usuario es ante el Estado. Y esto es lo mismo. Ahora la operación de esta planta la va a hacer OCE directamente, pero el mantenimiento, y es lógico, que se va a hacer cargo a la empresa que la va a construir, que además va a hacer el mantenimiento como quien compra un auto, claro. Y el mantenimiento muchas veces lo hace el servicio oficial para que la garantía también pueda hacerse valer. O sea que de alguna manera eso es parte de la discusión que se está procesando y que en pocas semanas esperemos que el directorio se lo vote, lo apruebe el proyecto, todavía está en anteproyecto, lo apruebe y ahí vamos a empezar con los estudios ambientales y ver también, no es que sea el proyecto definitivo, también ahí se puede llegar a corregir en lo que es el estudio de impacto ambiental para que después se licite el proyecto definitivo y ahí sí se comience a construir una obra que es la mayor inversión ambiental en la historia del país y que seguramente lo que nos va a garantizar y asegurar es el agua en calidad y cantidad suficiente para el 60% de la población de Uruguay. No es una cosa menor. Uh-huh. Hay una diferencia además de la operación con respecto al tema del costo. Lo han planteado tanto del Sindicato de Trabajadores de OCE como también, por ejemplo, el director de la empresa en representación del Frente Amplio, Edgardo Tuño, y ayer lo volvió a plantear en sala la diputada Ibarguren, que fue la convocante de las autoridades del Ministerio de Ambiente. Plantean que uno de los mecanismos, hay 5 opciones arriba de la mesa, uno de los mecanismos que es que sea 100% privado tiene un costo para el Estado, y otro, el cuarto, que sea una participación totalmente del Estado, tendría un costo diferente. Y además, planteaba la legisladora, eso tendría un efecto sobre la tarifa. ¿Qué responde sobre este punto en particular? Primero, no va a tener efecto sobre la tarifa, porque esto está de alguna forma financiado con la futura inversión de OCE, que obviamente un porcentaje de esa futura inversión se va a ver comprometida por esta obra, evidentemente. Estamos haciendo una inversión que, si no la hacemos ahora, vamos a pasar muchísimos años acumulando recursos para poder hacer una obra, pero mientras tanto vamos a tener un riesgo sobre el agua de la población de Montevideo y no estamos dispuestos a dejar ese riesgo sobre la población. O sea que, y yo te voy a decir una cosa, capaz que nosotros pecamos decíamos ayer, de demasiado transparente, de mostrar todas las cartas. Porque tal vez yo pensaba, capaz que la obra de la regasificadora no vimos todas las opciones que había para financiarla. Y se hizo, y se frustró, y ahí están los 300 millones de dólares que pusimos ahí en fierro, metidos en el Río de la Plata. Y no le sirve a nadie. 300 millones, o sea que en realidad ahora vamos a gastar menos en esta obra, y es para garantizar el agua a todos los montevideanos. El tema del valor por dinero, que es
este mecanismo que va ahora a asesorarnos la Corporación para el Desarrollo es para decirnos a ver qué es lo que conviene más. Capaz que hay algo que conviene, que parece hoy más costoso. A veces pasa, ¿no? Nos pasa a nosotros, compramos un par de zapatos que parecen más caros, pero bueno, si nos duran 4 o 5 años, y mira, estos zapatos los compré en el mundial anterior de fútbol, en realidad me rindió, me amortizó. Por ahí me compro mucho más barato y al año ya no me sirven. Están destruidos. Entonces, yo creo que el tema también tiene que ver con esa lógica de ver quién lo hace, cómo lo hace y qué nos sale más como sociedad mirándolo a largo plazo. Capaz que hoy hay una opción que sale un poco más cara hoy, pero a largo plazo nos sale mucho más barata. Entonces, bueno, eso es un tema del tema de los riesgos, el tema de la inversión, es un tema que lo está estudiando la Corporación para el Desarrollo. Yo no soy experto en ese tema, no quiero opinar. Sé que hay varias opciones y algunas que parecen más caras, me han explicado los que saben, que después a la larga terminan siendo mucho más barata y nos terminan asegurando el servicio de agua potable, que es lo que le queremos dar a la población. Ahora, ¿hoy se puede estimar un costo de la obra en total? Se habla más o menos entre 250 y 280 millones de dólares. Le hago esta pregunta porque organizaciones ambientales habían planteado que originalmente el valor de la obra en total rondaba los 200 millones de dólares y ahora ya estamos casi en 280. Sí, 250, 280 fue los números que nosotros, digamos, nos llegaron. Yo creo que siempre anduvimos en ese número de 250, que puede llegar hasta 280 y que puede ser un poco menos, porque en realidad el proceso es cuando se apruebe la iniciativa por parte del directorio de OCE, pasa al Ministerio de Ambiente para los estudios ambientales y después se licita. Y cuando se licita, se puede presentar este consorcio que presentó la iniciativa, que tiene una ventaja entre un 5 y un 20%. Amparado por la ley, ¿no? Amparado por la ley, pero se pueden presentar otros consorcios o otras empresas. Y por ahí capaz que termina siendo el costo un poco más barato. Entonces, yo creo que creo que también lo que pasó ayer en el Parlamento, y lo decíamos un poco fuera del micrófono, que también estábamos hablando sobre muchos supuestos, y viste, cuando empezamos a hablar sobre supuestos, en realidad las opciones son una cantidad, se te multiplican. Y capaz que tenemos que esperar algunas definiciones que se van a dar a partir de informes técnicos, para después, en todo caso, poder criticar y poder cuestionar más libremente sobre la opción que se termine resolviendo. Ayer el ministro decía en sala que el proyecto está hoy en un 95%. ¿Cuál es el 5% que falta? Y si hoy tuviera que aventurar una fecha donde se empieza a poner el primer ladrillo en toda esta obra, que además implica una planta en un lugar, un caño en otro, una toma determinada, digamos, no es tan sencillo, no es hacer un parrillero. ¿Cuándo estima usted que podría comenzar esto? Y yo creo que está en 95%, porque faltan algunos detalles, sobre todo el tema de financiación y sobre todo algunos técnicos de la toma, de la ubicación del polder, si va a haber un polder en esta etapa o en una segunda etapa y cómo se va a hacer y dónde. Expliquémosle a la audiencia qué es un polder. Es una reserva de agua dulce, para los que entiendan, los que son más de campaña, un tajamar. Una reserva de agua dulce con cierta impermeabilización para que realmente pueda retener agua dulce y en los momentos que la salinidad del Río de la Plata suba hasta esa zona, tener una reserva extraordinaria. Esa es una opción. Algunos informes planteaban, en vez de esa opción, un reservorio, ampliar los reservorios de agua ya tratada o ya potabilizada en las alturas de Montevideo. Pero bueno, son opciones que se están manejando para ver cómo se definen. El tema de la financiación era un tema que está pendiente, a ver cuál es la opción de financiación, pero son detalles que están para resolver, y suponemos que si nosotros llegamos a resolver esto en el directorio de OCE, el directorio de OCE, en este mes o principios de noviembre, y pasa a los estudios ambientales, que va a llevar seguramente un par de meses, estaríamos capaz que llamando a licitación el año que viene, y la obra estaría empezando allá por fines de 23, principios de 24. Sí, justamente, Amarilla, yo le quería consultar sobre esos estudios de impacto ambiental que comenzarían una vez que el directorio de OCE apruebe la iniciativa. ¿En qué consisten y si se hacen dentro del ministerio y cuánto tiempo justamente podrían llevar estos estudios de impacto ambiental? Y son estudios complejos que se hacen, por supuesto, dentro del ministerio, que la evaluación, el estudio de impacto ambiental lo presenta la empresa que va a ser de alguna manera, en este caso OCE, y el Ministerio de Ambiente va, en todo caso, a hacer el estudio
va a ser el análisis de esos estudios para aprobar la evaluación de impacto ambiental, y es un proceso que lleva algunos meses. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque creemos que hay urgencia, pero va a llevar algunos meses, y en esos meses obviamente que también va a haber no solamente lo que es el estudio técnico científico, con técnicos del propio ministerio, seguramente también participación de la academia. En este caso siempre hay un muy buen vínculo entre el ministerio y la universidad a los efectos de la información técnica, pero además de eso, de la participación ciudadana, porque el ministerio pasa por etapas obligatorias por la ley, claro, de consulta pública, de puesta de manifiesto de expedientes y de informes, que va a estar abierto a la opinión de la ciudadanía, en la que también por la Constitución de la República debe participar en este proceso de planificación y después de control de este tipo de gestión de recursos. Volviendo al inicio del reportaje y para cerrar este aspecto, entonces, hoy, para la sustentabilidad y evitar esa vulnerabilidad de la que hablaba el ministro ayer, ¿es necesario hacer esta obra? Es absolutamente necesario. Uno de los temas que, yo les voy a decir, uno de los temas que se planteó en el 2014, después de la situación de las algas en el 2013, ya en la agenda política de los partidos estaba el tema del agua. Algunos partidos eran un poquito más, más incrédulos de la problemática, o no querían reconocer que había una problemática, pero ya en el 2014 en la campaña electoral se planteó que el tema del agua era un tema vital, resolver el tema del agua potable para todas las poblaciones. En el 2019 la campaña electoral estaba en el programa de gobierno, buscaba una fuente alternativa de agua potable para el área metropolitana de Montevideo. Era una cuestión que estaba planteado ya en blanco y negro en el programa de gobierno, un compromiso con la ciudadanía. Y, bueno, obviamente cuando asumimos el gobierno, se planteó al otro día buscar qué hacíamos con el tema del agua potable. No podemos tener de rehén a la población de toda esta zona del país, que es el sur, pendiente de una sola fuente, de una sola planta potabilizadora y de las líneas de bombeo que, en todo caso, están bien, pero algunas de ellas tienen más de 100 años. O sea que claro, tenemos que buscar una alternativa, porque ya nos pasó en algún momento en la historia, no tan lejano, donde faltó agua, y cuando uno falta el agua se da cuenta de los problemas que hay, que tienen que ver también hasta con la salud de las personas. Imagínense los hospitales sin agua, todo lo que es la evacuación de las aguas residuales del uso doméstico. Es un problema que realmente claro, no podemos dejarlo librado a la disposición de agua, de lluvia y a las precipitaciones. Tenemos que buscar una fuente alternativa para asegurarnos que esa agua esté cuando la precisamos. Usted decía recién que la inversión que se va a realizar, que rondaría entre los 250 a 280 millones de dólares, sería la mayor inversión ambiental en la historia del país. ¿Cómo lograr que una inversión de este porte, para un tema fundamental, no podemos desconocer la importancia del agua, el agua potable en el uso uruguayo, además de un tema que nos jactamos durante muchos años en Uruguay, sí, no termine siendo una cuestión que quede librada a la discusión política y la política electoral, cuando hoy ya se advierte que hay diferencias en el territorio de OCE que además también llegan al Parlamento? Sí, yo creo que es una pena que este tema termine siendo contaminado con temas electorales o políticos. Ayer lo dijimos, bueno, había cuestionamientos permanentemente sobre el tema del artículo 46 de la Constitución, y hasta amenazas de salir a hacer denuncias y todo lo demás, cuestiones que nos parecen un poco exageradas cuando estamos buscando una solución para darles garantía a todo el mundo. Y de los puntos técnicos, yo soy abogado de profesión, y hay gente que habla sobre polder, cianobacterias y agroquímicos y tamaño de caños y ¿cómo se llama? Estaciones de recalque, con una liviandad que a veces a uno lo asustan. Y si uno le plantea, bueno, vamos a hacer polder, dice no, pero es un disparate. Y si no vamos a hacer polder, bueno, también es un disparate. O sea, yo creo que hay que buscar en esto tener una conciencia de que en este tema, los temas ambientales, el tema más que ambiental, la supervivencia de una población o un territorio depende del agua. Las civilizaciones antiguas de que estudiamos en historia estaban en torno a los ríos, ¿no? En el Éufrates y el Tigris, en el Nilo, en el río Amarillo de China. O sea, acá tenemos una situación que básicamente depende de las posibilidades de desarrollo futuro de nuestro país, teniendo agua en cantidad y calidad suficiente.
no contaminemos el tema con política menor, con política electoral, dejemos algunos temas fuera de la contaminación ideológica y política y después discutamos sobre los temas que queramos discutir, pero básicamente eso me parece que debería ser un tema en el que aportemos y apoyemos a buscar la mejor solución constructivamente. Yo creo que la diputada que nos convocó ayer me pareció que estaba en un perfil, en un tono muy constructivo de apoyar. Incluso dijo, yo no estoy en contra de este proyecto, quiero ver cómo se mejoran y cómo me saco algunas dudas de encima. Bueno, tratamos de evacuar todas las dudas y después que tengamos el proyecto definido, obviamente justificarlo y por qué no corregir las cosas que tenemos que corregir. Bien, le cambio ahora un poco de tema porque en las últimas horas trascendió que el Ministerio de Ambiente había aplicado una multa a UPM2 por la utilización allí de productos que no eran los que estaban establecidos en un vivero. ¿Cómo se están realizando los controles a la empresa y cómo se va a hacer efectivo el cobro de esta multa? Bueno, en realidad el Ministerio de Ambiente ha multado a muchas empresas. Yo sé que llama la atención porque es UPM y, bueno, obviamente que es una empresa muy importante, con una inversión muy importante, que tuvo incluso un contrato con el Estado, el contrato ROW-UPM para la inversión en la segunda planta. Sin duda que es una de las empresas más importantes del país, pero hemos puesto multas a esta empresa y a muchas del mismo rubro y de todos los rubros. O sea, el Ministerio generalmente multa cuando hay incumplimientos a las normativas ambientales. Aquí hubo una situación con un vivero en las orillas del arroyo Santana, en las proximidades de la población de la ciudad de Guichón. Allí hubo la presencia advertida por vecinos de situaciones raras en el arroyo que cambiaron las condiciones y que denunciaban que había productos químicos que se estaban vertiendo al arroyo. Hubo una inspección del Ministerio de Ganadería y una inspección del Ministerio de Ambiente. Se encontraron en las tomas que se hicieron de agua de un pequeño reservorio tipo Tajamar que hay de las salidas del vivero y en el arroyo de algunas agroquímicos, 17 o 19 agroquímicos, 17 de los cuales no se tendrían que estar usando en viveros de árboles. Y ahí lo que se hizo una intimación, algunas obras que tiene que hacer la empresa para corregir el vertido de esas aguas al arroyo y además se la multó. Ahora se comunicó la sanción, el artículo de la Constitución que establece, no me acuerdo el nombre, es el 62, que establece que antes de sancionar a una persona hay que darle vista por 10 días, entonces se le da vista a la empresa, 10 días hábiles, antes de aplicar la multa de 700 unidades reajustables, que son algo así como $25.000, $1 millón, y bueno, dependiendo de la evacuación de la vista o no, tendrá que pagar la multa, como ha pagado unas, no sé cuántas, pero ya más de 15 multas que se le han aplicado a la empresa por otras razones, en otras circunstancias, desde el 2007, 2011, 2017, se le han aplicado multas, ahora en el 2020 se le aplicaron un par de multas por una obra que empezó de una ampliación de una calzada que no estaba autorizada todavía, también se le aplicó una multa, o sea que es normal que el Ministerio de Ambiente aplique multas, es normal que también haya un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. La creación del Ministerio de Ambiente supone que hay un ministerio, ya no es una oficina dependiente de otra secretaría, sino es un Ministerio de Ambiente que tiene otra impronta y otra jerarquía, y bueno, y ha aplicado multas. Y también, importante decirlo, hay un vínculo con la sociedad permanente, porque muchas de estas situaciones se dan a partir de denuncias de la comunidad, que son los verdaderos inspectores que tenemos en el territorio. Claro. Recibimos más o menos 1.000 multas por año, 1.000 denuncias por año, unas 3 denuncias por día de la gente, a través de fundamentalmente la página si uno puede googlear denuncias ambiente UI, aparece la página donde están todas las formas de hacer denuncias, por teléfono, por mail, por un mensaje en la propia página, y puede ser anónimo o puede ser firmado, y el Ministerio actúa y hay un 80% de respuesta a la denuncia que se plantea. Estamos sobre la hora pasados, incluso, pero no puedo dejar dejar pasar ese centro. ¿Hoy el Ministerio tiene la capacidad de perseguir esas denuncias? Sabiendo que es un ministerio que
nació hace poco tiempo, todavía está, como se puede decir, en formación. En algunos casos sí, y en algunos casos más o menos. En algunos casos sí, porque por ejemplo esto que es un origen industrial, claramente tenemos identificado quiénes son los actores, quiénes son los responsables, entonces rápidamente llegamos y claramente podemos tener una contraparte a quién multar. Hay casos, lo que se llama contaminación difusa, o situaciones en las que no podemos percibir o encontrar al responsable, alguien que invierte productos de aceites o combustibles en un arroyo y aguas abajo mueren una cantidad de peces y a veces no logramos identificar, pero tenemos una gran ayuda de la policía a nivel nacional, la Policía Rural, que ha sido un gran, para nosotros, digamos, un gran avance en el territorio, las intendencias departamentales y los gobiernos municipales, los municipios, que son, digamos, también socios estratégicos en el territorio para poder actuar con rapidez. ¿Y qué falta para el más o menos, para cumplir el más o menos? Y bueno, a veces faltan alguna colaboración, tenemos buen trabajo con el Ministerio de Ganadería, tenemos buen trabajo con el Ministerio de Industria, tenemos algunos temas en los que tenemos algunas líneas grises, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con las denuncias sobre monte nativo, llevan al Ministerio de Ambiente, la gente naturalmente los ve como un tema ambiental, pero en realidad actualmente el responsable sigue siendo el Ministerio de Ganadería, es un tema que está en discusión en el Parlamento, tal vez la temática del monte nativo en algún momento tenga que pasar al Ministerio de Ambiente, hay un proyecto, bueno, son temas en los que, algunos temas de fauna, que también la gente denuncia por problemas de fauna y a veces no tenemos todavía la capacidad operativa de poder dar respuesta rápidamente. Son temas en los que tenemos que avanzar y hemos logrado, ahora hay que reconocer al Ministerio de Economía y Finanzas, siempre se le pega al ese ministerio por todas las cosas, administrativamente tenemos que reconocerle que nos ha aportado fondos en esta rendición de cuentas para poder fortalecer los equipos técnicos del Ministerio, para controlar a estas empresas como UPM y los proyectos de alta complejidad, que es no solamente UPM, el ferrocarril central, las ampliaciones que tenemos en el puerto, la ampliación de químicos en Fraiventos, todo lo que es los emprendimientos agroindustriales, por un lado, y los inmobiliarios, por otro, que todos pasan por el Ministerio de Ambiente, claro. Y precisamos técnicos, ingenieros, geógrafos, biólogos, ingenieros agrónomos, que estudian esos proyectos, y a veces tenemos buenos recursos humanos, pero a veces no son suficientes para poder atender la cantidad de carpetas que entran, cada vez son mayores. Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer, un gusto.